Señor les bendiga ricamente. Bueno, aquí ya adorando al Señor este último día del año que nos permitió hasta aquí, como decía el profeta, hasta aquí el Señor nos ayudó, ¿verdad? Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor y le damos muchísimas gracias por estar acá. Como pueden ver, Dios, pues yo creo que Dios nos ha bendecido bastante y también nos ha aprobado. Y hoy están sentados en una sillita, una banquita más cómoda, ¿verdad? Está mejor ahora, se sienten mejor, como para aguantar un sermón de hora y media. Sí, más cómodos ahora. No, gracias a Dios. Y también me gusta mucho esto que puso Hani aquí en el púlpito, muy bonito. Se ve ahí la Biblia y la palabra de Dios, que es lo que solo Escritura, ¿verdad? Solo Cristo, ¿verdad? Lo que más o menos simboliza eso. Bien, hoy vamos a... También quería agradecer a las que hicieron el desayuno, muy rico, ¿verdad? Se asó buenísimo. Y las frutas también y todo. Muy lindo el tiempito de compartir. Vamos a ir al libro de Éxodo, hermanos. Vamos a terminar el año reflexionando sobre este libro de Éxodo, donde se encuentra ahí la ley de Dios, pero vamos a ver, Éxodo 14. Éxodo 14. Es un pasaje que ustedes conocen. Hemos pasado por este pasaje muchas veces y nos vamos a concentrar básicamente en los versículos 19 y 20, pero voy a leerlo todo para que todos estemos ahí en el contexto, ¿verdad? Y sí, quiero también darle gracias a Dios por Estrella, Estrellita, que Dios me la bendiga. Hacía días que no la veíamos físicamente, ¿verdad? Pero gracias a Dios estás aquí con nosotros. En la lucha, luchando duro. Bien. Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Sí. Ok. Éxodo 14. Dice así la palabra del Señor. Ok, me voy a concentrar en los versículos 19 y 20, pero vamos a leer del 1 al 20. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron y acampados junto al mar, al lado de Pi Hairot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros,
que nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y ahí sigue la narrativa, ¿verdad? Pero vamos a quedar ahí. Yo le puse el título a este sermón, El Dios que nos guía. El Dios que nos guía. Hermanos, al reunirnos en esta mañana, en este culto de final de año, porque es el último culto, ¿verdad? No quiero que nos enfoquemos tanto en evaluar lo ocurrido en todo el año 23 que termina, ni en las predicciones para el año 24 que comienza, aunque esto es bueno hacerlo, ¿verdad? Es bueno siempre evaluar todo el año y ver, proyectarnos hacia el otro año con algún plan, algún plan de vida, ¿verdad? Que tenemos que hacer siempre, es bueno. Pero hoy no quiero enfocarme tanto en eso, pero sí quiero que consideremos algo importante, que es nuestra actitud al mirar en ambas direcciones, el año que finaliza, 23, y el año que comienza, 24, ahora a las 12 de la noche. ¿Y por qué hablo de nuestra actitud? Porque es muy importante, hermanos, la actitud que tenemos en la vida. La forma en que reaccionamos ante las cosas pasadas, cómo reaccionamos ante el pasado y las que nos confrontan, las que tenemos por delante. ¿Cómo es nuestra actitud ante esas dos? Pues estamos como entre dos, ¿verdad? Siempre al final de año estamos como entre dos tiempos ahí, lo pasado y lo futuro, ¿verdad? Y quiero hablar de esa actitud. ¿Cómo encontrar esas verdades que nos ayudarán en nuestra actitud, en nuestra disposición, nuestras reacciones ante las cosas de la vida que pueden ser a veces favorables, ¿verdad? Pueden ser, así es la vida, a veces hay cosas favorables y otras que no son tan favorables, que son pruebas, luchas, ¿verdad?, que tenemos. Y este relato aquí en Éxodo creo que nos ayudará con la actitud. Los israelitas, como dice en la historia, habían llegado al Mar Rojo y el mar les cerraba el camino, o sea, ya no podían
ellos venían huyendo, ¿verdad?, de los egipcios y se encuentran con el Mar Rojo y ya no podían pasar. Ya no podían avanzar. El camino estaba cerrado. Y cuando ellos comprobaron, asustados, con horror, que detrás de ellos venían los egipcios, los venían persiguiendo para exterminarlos, para matarlos, o para llevárselos de nuevo como esclavos. Literalmente estaban entre la espada y la pared. Estaban entre el Mar Rojo y estaban entre los egipcios. Entonces su situación era desesperada, ¿verdad? Era desesperante, ¿verdad? ¿Qué hago? Si avanzo, ahí está el mar ese. Si retrocedo, nos matan. Y hermanos, esto nos recuerda a nosotros que nosotros en este mundo somos peregrinos y extranjeros, como dice el apóstol Pedro. Nosotros estamos viajando a través del tiempo en un mundo loco, un mundo convulsionado, un mundo hostil al cristianismo, ¿verdad?, a los cristianos. Y como los israelitas, muchas veces nos vemos atrapados entre, ¿verdad?, un mundo hostil, entre el Mar Rojo, que detiene muchas veces nuestro avance, como las hordas de los egipcios que nos persiguen, ¿verdad?, con furia. Entonces nos vemos atrapados ahí. Y lo que ocurrió en esta emergencia del pueblo de Dios nos va a revelar tres verdades que nos dan luz en nuestras actitudes. Veamos primeramente en nuestro texto que algunos de nuestros mayores enemigos no son los que tenemos por delante, los que nos confrontan, sino los que nos persiguen. Digamos, el año 23 o el 22 o el 21, de todo nuestro pasado. No es tanto el Mar Rojo que tenían los israelitas por delante, lo que ellos temían más, sino las huestes egipcias que venían detrás de ellos, lo que les causó pánico, lo que venía detrás de ellos, y les causó mucho temor, mucho pánico al campamento israelita. Y esto, hermanos, otra vez lo podemos ver como una comparación o una parábola de nuestra situación. A veces pensamos que los recuerdos, las experiencias del pasado, los fantasmas del pasado, los hemos dejado atrás. Pero muchas veces esos fantasmas llegan de repente, como oían los egipcios, los israelitas, el galope de los caballos, y veían elevarse el polvo que lanzan las ruedas de los carros enemigos. Así a veces vemos las cosas de nuestro pasado, que podrían ser las cosas del año que estamos terminando. Piensen en las esferas de la vida donde puede ocurrir que esos recuerdos, esas cosas que nos han pasado en este año, pensemos en eso. Por ejemplo, algunos de nosotros somos perseguidos por temores, tenemos muchos miedos, temores. Tenemos complejos, ¿verdad? Bueno, temores de qué, de muchas cosas, ¿verdad? A veces tenemos temor de la gente, temor de hablar de Jesús a la gente, tenemos temores de hacer algo,
¿verdad? Para Cristo. Tenemos temores de la oscuridad. Hay muchachos, ¿verdad?, que no pueden dormir con la luz apagada, pero no solo muchachos, hay gente que no puede dormir con la luz apagada, ¿verdad? Porque les da miedo, ¿no? ¿A qué? No sé, no se sabe a qué, ¿verdad? La oscuridad. ¿Por qué le da miedo la oscuridad? No sabemos. Entonces, esas cosas que están en el pasado son como una carga para nosotros. Los complejos, mucha gente es acomplejada. Muchos, ¿verdad? Tenemos complejos de X cosas, de muchas cosas. Otros inhibiciones, frustraciones, fobias, todo eso, ¿verdad? Y esas cosas que tenemos en nuestras vidas que nos producen miedo. Todo esto puede ser consecuencias, como dicen los psicólogos, de experiencias que tuvimos lugar cuando estábamos niños, ¿verdad? Normalmente en la niñez es donde se producen todo ese montón de cosas que arrastramos de nuestro pasado. Dejamos los días de la niñez atrás, pero estos duendes o estos fantasmas nos siguen persiguiendo durante toda la vida, ¿verdad? Algunos de nosotros somos perseguidos por la tristeza, Es posible que durante el año que ha pasado o que estamos pasando, algunos acontecimientos dolorosos nos hayan tocado, ¿verdad? Una enfermedad, una muerte de alguien. No es algún dolor futuro lo que tenemos, sino ese dolor pasado, ese sufrimiento que nos sigue molestando, que nos persiguen. Otros están perseguidos por algún antiguo pecado, Ustedes saben que nosotros luchamos con el pecado. Y hay pecados que están ahí en el pasado, tan arraigados, ¿verdad? Y seguimos luchando, alguna tentación que reincide. Volvemos a caer en esa tentación y estamos así. Y eso, hermanos, nos molesta y nos detiene nuestro avance hacia la libertad. Igual que los israelitas, hemos arrojado el pasado yugo a un lado y ellos iban hacia la tierra prometida, pero ahora esa antigua tentación, esa frustración nos persigue y trata de atraparnos para que nos sintamos incómodos, no nos sintamos en paz, felices. Entonces, hermanos, nuestra primera verdad es que los israelitas habían dejado atrás la tierra de Egipto, pero no a los egipcios. Ustedes los ven ahí quejándose ante Moisés, ¿verdad? ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Mejor estaríamos allá que avanzando, ¿verdad? Por el desierto, y ahora nos van a matar. Entonces, hermanos, comparando esto, ¿verdad? El impedimento en nuestro progreso hacia la madurez de nuestro carácter cristiano en el próximo año, ¿verdad? El avance puede que no tenga que ver con algo que vamos a enfrentar en el futuro, sino de cosas que arrastramos de este año o de años anteriores. Ahí los venimos arrastrando, ¿verdad? Y un verso que siempre me ha ayudado para combatir esos fantasmas del pasado, y los he mencionado otras veces y a ustedes personalmente, es 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo siempre hay un avance, ¿verdad? Las cosas, y no quedarnos en las cosas del pasado, porque esas cosas son como impedimentos. Les tenemos temores, miedos a esas cosas. En segundo lugar, hermanos, el segundo punto es que Dios no solamente va delante de nosotros, porque Él va, dice el salmista, Él va como poderoso gigante delante de nosotros, ¿verdad? Él nos va abriendo campo para el futuro. Pero también Él cubre nuestra retaguardia, cubre nuestro pasado. El ángel de Dios que leímos, ¿verdad? El ángel dice, no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová, el versículo 13, hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El ángel de Jehová estaba delante de ellos, de los israelitas, para guiarlos. La columna, ¿verdad?, de humo que los iba guiando siempre, iba delante de ellos. Pero en esta vez se coloca a sus espaldas como su defensor, formando una barrera entre ellos y sus perseguidores, que eran los egipcios. Y al comenzar un nuevo año, hermanos, nosotros pensamos que Dios está detrás del velo del futuro. Muchas veces hay un himno que me gusta mucho, dice, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. Y cuán cierto es esto, Él nos va guiando hacia el futuro. Y no debemos tener temor del futuro, ¿verdad? Porque Él va guiándonos. El ángel de Jehová va delante de nosotros. Pero también es cierto que precisamos un Dios que no solo vaya delante de nosotros, sino que también nos siga en nuestra retaguardia. Qué gran percepción la del salmista cuando dijo en el Salmo 139, versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Qué hermoso versículo. Detrás y delante me rodeaste. O sea, el Señor no solo va delante de nosotros, sino que cubre nuestra retaguardia, cubre ese pasado. Un pastor contaba de un hombre de su congregación que ese hombre siempre parecía sereno y tranquilo. Era un hombre que gozaba de mucha tranquilidad, mucha paz, esa persona. No perdía tiempo en cavilaciones infructuosas sobre lo que había sucedido o lo que iba a suceder. O sea, él no perdía el tiempo pensando en su pasado o en lo que iba a venir. Y al preguntarle a este hombre, a este hermano, cómo podía lograr esa tranquilidad en su vida, él decía, he establecido una regla en mi vida. Cuando he cerrado una puerta, la he cerrado, ¿verdad? Y eso es lo que debemos hacer, hermanos, muchas veces con nuestras frustraciones del pasado. Él había colocado al Señor, este hombre, no solamente delante de él, sino también a sus espaldas. Como leímos el salmista, detrás y delante me rodeaste. Él sabía eso. Él estaba seguro de que él estaba rodeado por ese poder de Dios, tanto delante en su pasado como en el futuro. Entonces, hermanos, cerremos las puertas de ese pasado que tal vez nos duele, de esos enemigos que tal vez nos duele, y los
años viejos también dejémoslos en el pasado, rescatando solo lo bueno, lo que no nos duele. Confiemos en el Dios que puede cerrar el camino a las huestes o a los fantasmas que nos persiguen, que Dios también está en control de eso. Y por último, hermanos, una tercera punto que podemos ver en este texto es que cada experiencia de la vida tiene un doble significado. Y ello depende de quién pasa por la experiencia. Ya voy a explicar un poquito eso. La columna de nube entre los israelitas y los egipcios trajo oscuridad. ¿Para quién? Esa columna trajo oscuridad ¿para quiénes? Para los egipcios. Esa columna protegía al pueblo de Dios, ¿verdad? Y no dejaba ver a los egipcios, no los dejaba ver al pueblo de Dios. Los escondía esa nube, traía oscuridad para los egipcios. Pero también esa nube arrojaba luz sobre los hebreos, los israelitas. Esa nube los guiaba. Entonces, la experiencia en la vida tiene un doble significado y depende de quién pasa por esa experiencia. Cuando caminamos en fe, hermanos, cuando nosotros caminamos con Cristo en fe, nuestras experiencias significan una cosa para nosotros, pero sin fe, el significado de eso que nos pasa es diferente. El mismo fuego que derrite la cera endurece la arcilla, dice el proverbio. El mismo fuego que derrite la cera endurece la arcilla. Los egipcios vieron, ¿qué vieron ellos? Solamente una nube oscura. Pero para los israelitas esa nube era luz, era la luz que los guiaba. Y consideremos de nuevo esta verdad en relación a la situación mundial, a lo que está pasando hoy en el mundo. Por cierto que la situación mundial es bastante oscura, es bastante difícil. El futuro se ve gris o negro, ¿verdad? Pero veámosla tal cual es. Del lado de los egipcios, si nos ponemos a ver el futuro del lado de los egipcios, solo podemos ver confusión, solo podemos ver peligro, ¿verdad? Y caos, porque ustedes han leído en las noticias es que ahorita es solamente que un loco de esos gobernantes apriete el botón, ¿verdad? El primero que apriete el botón. ¿Quién va a ser? No sabemos, ¿verdad? Y nosotros podemos ver un mundo así en estos momentos, negro, confuso, peligroso y mucho caos. Una nube negra, una nube tétrica. Si lo vemos como lo ven los egipcios, como veían los egipcios la nube, ¿verdad? Solo oscuridad. Pero para el hombre o la mujer de fe, la nube, esa nube futura no es totalmente oscura, porque nosotros podemos ver la causa de la oscuridad. Y nosotros todos sabemos que lo que causa tal oscuridad es la maldad, el pecado que hay en el corazón del hombre. Y nosotros podemos ver dentro de ese futuro el plan de Dios. Nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios, su Espíritu Santo, el plan de Dios en el futuro. Y todo esto que estamos viendo lo vemos, nos arroja luz. La presencia de Dios en la historia, hermanos, para algunos significa oscuridad
pero para otros luz. No sé si me explico, ¿verdad? Depende del lado en que usted esté y cómo esté viendo los acontecimientos del mundo. Los egipcios veían oscuridad, los israelitas veían esa guía, esa luz que los guiaba hacia adelante, ¿verdad? En medio de la historia. El hombre y la mujer de fe, hermanos, sabe que Dios está obrando y tiene su mano en el curso de la historia. Amén. A Dios no lo está sorprendiendo nada de lo que está pasando en este mundo. Él está en control. Nosotros repetimos mucho esa frase, ¿verdad? Dios está en control de todo. Por eso nosotros podemos ver más bien que esa luz, ¿verdad? Bueno, Dios está orando, aunque para otros parezca mucha oscuridad. Entonces, nosotros podemos, a la luz de esto, considerar las aflicciones y desilusiones y tragedias que nos alcanzan a nosotros. Para los egipcios solo hay oscuridad y claman como hizo la mujer de Job. ¿Recuerdan la mujer de Job? Cuando Job estaba pasando por esa oscuridad, esas pruebas, maldice a Dios y muérete, le decía la mujer de Job, a Job, ¿verdad? En su estado que estaba. Pero el hombre de fe, hermanos, la mujer de fe, ve la luz que brilla en medio de estos acontecimientos. Hay una luz. Y ese ángel, muchos teólogos, ese ángel que se presentaba muchas veces en el Antiguo Testamento, usted leyendo el Antiguo Testamento ve siempre un ángel que se aparece ahí. Por ejemplo, cuando en los Jueces, por ejemplo, cuando Agar estaba con su hijo ahí, ¿verdad? Que los habían abandonado en el desierto. Ese ángel que aparece en el Nuevo Testamento es la figura de Cristo. Eso se le llama una cristofanía. Cristofanía, o sea, la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esta mujer le decía a Job, maldice a Dios y muérete. Pero nosotros vemos en medio de estos acontecimientos la luz. El ángel de Jehová va con nosotros. También podemos considerar el hecho de la muerte. Para los egipcios, todo es oscuridad, como el escritor de Eclesiastés dijo, porque lo que sucede, vean lo que dice el autor de Eclesiastés, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. Eso está en Eclesiastés 3:19. Pero el hombre de fe dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Así es como ve un hombre, una mujer de fe en la vida, hermanos. El otro pesimista totalmente, ¿verdad? Como mueren las bestias, así mueren todos, así es que todos nos vamos a morir. Pero el hombre de fe dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Y eso es lo que está sucediendo realmente en la vida de un cristiano, ¿verdad? Un renacer, algo que va creciendo. O consideremos la cruz. Para el hombre natural todo es oscuridad. Para el hombre natural la cruz de Cristo no le ve lógica. Y como dice Pablo en 1 Corintios 1:23, que la cruz de Cristo para muchos ciertamente es tropezadero, y para los gentiles o los que no conocen a Jesucristo es locura. Esa cruz es una locura. No pueden entender eso. Pero dice Pablo, a los que se salvan es poder de Dios.
La cruz de Cristo para los que se salvan es poder de Dios. Ven la perspectiva, cómo se ve el mundo, hermanos, cómo vemos el mundo, que para unos es una visión oscura, terrible, pesimista, pero para los hombres de fe y las mujeres de fe es totalmente otra cosa. Nosotros vemos el mundo así, debemos ver el mundo así, hermanos. En este culto de adoración a Dios, hagamos dos cosas, hermanos. Quiero que hagamos dos cosas. Pidamos a Dios que nos dé la gracia y la fe para cerrar las puertas a lo pasado. Como decía José, lo pasado, ¿verdad? Decía, y es cierto, ¿verdad? No podemos estar arrastrando cosas del pasado. Hay que dejarlas. La tentación, los malos hábitos, los viejos rencores y pecados, eso hay que dejarlo. Hay que dejarlo con la ayuda de Dios, viendo esa luz que nos guía. Dios puede cerrar esas puertas del pasado si confiamos en Él, porque los egipcios que hoy habéis visto, dice el versículo 13 que leímos, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Así es como debemos ver el pasado, que muchas veces venimos arrastrando y nos estorba en nuestra marcha hacia la tierra prometida. Esta fue la promesa segura de Jehová a los israelitas. Nunca más van a volver a ver esos egipcios. Y así fue, ¿verdad? Los destruyó, el mar rojo se cerró y muchos egipcios quedaron ahí ahogados. Es una promesa segura de Jehová a los israelitas y también es una promesa a nosotros para este nuevo año, hermanos. Para este nuevo año que a partir de las 12. Entonces cerremos esas puertas con fe. Y en segundo lugar, cobremos ánimo y marchemos siempre hacia adelante con la luz de Cristo. El pasado pertenece a Dios. El futuro está en las manos de Dios también. Y su poder es sobre todos y sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Enfrentemos, digamos, estas dos cosas que tenemos, ¿verdad? Tanto el pasado como el futuro, con fe en el Señor. Vamos a orar, hermanos, démosle gracias a Dios y pongamos estas cosas delante del Señor. Padre, muchas gracias, te damos siempre por tu palabra, porque tu palabra nos bendice, nos instruye, nos ayuda, Señor, a seguir adelante en ese caminar en el que tú nos acompañas hacia la tierra prometida, hacia la gloria venidera en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos también a dejar atrás, cerrar esas puertas del pasado que muchas veces nos estorban, pero que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Señor, bendice, sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, desde los niños hasta los jóvenes, los adultos. Señor, sigue obrando en nuestras vidas fe, Señor, para ver este mundo con una perspectiva cristiana, una perspectiva, como dice Pablo, de vencedores, porque somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Dejemos, Señor, ayúdanos a dejar esos fantasmas del pasado atrás, cerremos esas puertas y todo lo que viene, Señor, que podamos verlo a través de tus ojos victoriosos. Señor, muchas gracias te damos por
por este año que terminamos en este día, y gracias por el año venidero, y gracias por todas las bendiciones que nos has dado, y también por las pruebas por las que hemos pasado, porque las pruebas, Señor, también sabemos que nos fortalecen en la fe. Padre, muchas gracias te damos, te alabamos, te adoramos, toda la gloria siempre sea para ti, Señor, y que nuestras vidas vivan para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.